Bienvenidos al Director. Ya sabéis que la migración es uno de los debates que más polariza, que más enfrenta, que más pasiones despierta. Y precisamente por eso hacen falta datos y no tanto opiniones. Por eso hoy creo que mi opinión es lo de menos. De hecho, la voy a aparcar. Creo que no aporta nada, que cada uno tiene la suya. Hay gente que es más favorable a la inmigración, hay gente que cree que debe haber más restricciones para que llegue menos gente. Yo soy de los que piensa que ambas posturas son legítimas siempre que se defiendan sin odio, sin intolerancia y sobre todo sin mentir con los datos. Por eso hoy nos vamos a ir a los datos. Y además lo vamos a hacer para tocar quizá el más polémico de todos los temas relacionados con la migración, y es la relación entre crimen y migración. ¿Realmente los extranjeros cometen más delitos que los españoles? ¿Realmente España se ha convertido en un país más inseguro después de haber pasado de tener muy pocos migrantes a tener casi un 20% de su población de origen extranjero? Todo eso lo vamos a debatir, vamos a ir a las claves, vamos a utilizar datos del Instituto Nacional de Estadística, de la Policía, de un estudio interesantísimo donde se han analizado hasta 5 millones de sentencias judiciales. Y todo eso creo que va a daros una foto para que al menos la opinión que tengáis, que ya digo, todas son legítimas, esté sustentada en información, en datos, en rigor. Pero antes, dejadme que os recuerde que Big School organiza los días 1, 2 y 3 de septiembre a las 8 de la tarde un curso online totalmente gratuito de inteligencia artificial. Lo da Jon Hernández. Lo tuvimos en el podcast y ya sabéis que es un crack en todo esto. Pero es que en los últimos tiempos han pasado tantas cosas con la inteligencia artificial que o estás al día o creo que te quedas fuera de juego. ChatGPT ha dejado de ser simplemente un chat donde le preguntamos curiosidades para convertirse en una super app de inteligencia artificial que puede potenciar nuestras carreras, nuestro trabajo, hacernos más productivos y darnos oportunidades únicas. Por eso, este curso es para vosotros totalmente gratuito, los días 1, 2 y 3 de septiembre a las 8. Os podéis apuntar, como digo, en el enlace que veréis en la descripción de este vídeo y también el enlace que voy a dejaros en el comentario fijado. Así que ya lo sabéis, con Jon Hernández y la inteligencia artificial. Y ahora vamos a nuestro tema del día, que yo creo que es un tema apasionante, pero como decía, genera tanta polémica, desata tantas pasiones, especialmente después de lo que hemos vivido en Ceuta. Decenas de miles de migrantes cruzando a ese enclave español en el norte de África y una situación que los vecinos de Ceuta describen como absolutamente inaceptable, intolerable e imposible de resistir. Esa crisis continúa, pero vamos a ir a las preguntas clave de lo que decía al principio, porque uno de los grandes argumentos que está utilizando, especialmente la derecha, para rechazar la inmigración es relacionarla directamente con el crimen. Así que vamos a ir a esas 5 preguntas clave, empezando por la más obvia. ¿Cometen más crímenes los extranjeros que los españoles? La respuesta es que sí. Y aquí es donde voy a ese estudio tan interesante que os comentaba. El estudio es de Jesús Sánchez Barricarte, de la Universidad Carlos III, y está basado en 5,6 millones de sentencias judiciales entre los años 2007 y 2023. Y ahí se calcula y se hace una media estandarizada por nacionalidad de quienes cometen los delitos en España. Los datos, los resultados de ese estudio, ese análisis, cruzando toda la información, son que efectivamente los extranjeros cometen más delitos que los españoles. Y más en concreto, los extranjeros cometen 1.294 delitos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 675 de los españoles. Es decir, aproximadamente 1,9 veces más. Y eso es una reducción porque muchas personas hacen esa comparación sin tener en cuenta algo que este estudio sí ha tenido en cuenta. Y es que no se puede comparar simplemente las poblaciones extranjera y española bruto, sino que hay que igualar por sexo y por edad.
Y haciéndolo eso, el resultado es evidente. Salen que sí, hay una mayor incidencia en cuanto a la media por habitante de delitos cometidos por extranjeros. Pero claro, al generalizar siempre cometemos un error. Y es decir, cuando uno desglosa esos delitos cometidos por extranjeros por países, se da cuenta que hay grandes diferencias, con lo cual hablar de extranjeros así en global no tiene ningún sentido. Por ejemplo, los países asiáticos o los migrantes que vienen de países asiáticos no solo no cometen más delitos que los españoles, sino que cometen menos delitos que los españoles. Luego está otra de las claves, y vamos a ir porque me parece que quizá este es el punto más importante. Esos delitos que cometen los extranjeros se cometen por nacionalidad, por cultura o por las circunstancias más penosas que pueden tener aquellos que vienen. Vamos a ir a eso porque también hay datos muy interesantes. Pero antes de nada vamos a un segundo punto que también me parece que es como muy evidente, ¿no? Y es preguntarnos, ¿es España un país más inseguro por la migración? Como decía, hemos pasado de tener apenas 1 millón de migrantes a tener cerca de 9,6 millones de migrantes. Es un salto muy importante para un país y de hecho lo ha transformado. Cuando preguntamos, antes decíamos, ¿cometen los extranjeros más delitos? Sí. Pero cuando vamos a preguntarnos, ¿es España un país más inseguro por la inmigración? La respuesta es que los datos dicen que no. Algunos de vosotros ya estaréis enfadándoos conmigo, pero estos son los datos. En 1990, cuando apenas el 2% de la población española era inmigrante, España tenía una tasa de criminalidad de cerca de 40 infracciones por cada 1.000 habitantes. Hablo de datos oficiales. En 2025, cuando tenemos casi un 20% de población nacida en el extranjero, la criminalidad es del 40,4 por 1.000 habitantes. Es decir, la proporción de inmigrantes se ha multiplicado por 9, más o menos, y la tasa de delincuencia prácticamente se ha mantenido en el mismo nivel. Esto es claramente una indicación de que no es España hoy un país más inseguro porque tenga mucho más inmigrantes. Muchas veces la percepción de seguridad o inseguridad la crean probablemente los medios. Las noticias cada vez más escandalosas, los telediarios que cuando los ven la mitad de esos informativos son sucesos y son delitos. Esa intencionalidad, yo creo, de los medios por sensacionalismo, por captar a la audiencia, de constantemente hablarnos de lo que va mal, nunca de lo que va bien, hace que muchas veces pase desapercibido la aportación que se hacen muchísimos migrantes, porque de esos 9,5 millones de extranjeros o gente que ha venido de fuera, la realidad es que una inmensa mayoría, y esto también lo dicen los datos, no cometen ningún delito, trabajan en todo tipo de trabajos, que también uno de los grandes mitos es que solo limpian las casas, solo cuidan de nuestros mayores, etc. Por supuesto, muchísimos hacen eso, pero la nueva ola de migración también está cubriendo puestos en informática, en construcción, transporte, lo veis todos los días, ¿no? Por supuesto, la industria hotelera o de servicios no podría hoy sobrevivir. Podrían los hoteles, los restaurantes, los bares mantener las puertas abiertas si no fuera gracias al empleo de esos migrantes que llegan para trabajar y que no están delinquiendo. Esto nos lleva a una tercera pregunta que me parece que es importante y que vamos a tratar con total honestidad y franqueza. ¿Hay delitos que los migrantes cometen especialmente más que los españoles? Y este es quizá el asunto más polémico de todos, porque la respuesta es que sí, que hay una tasa de delitos que es especialmente desfavorable a los extranjeros. Y además son delitos que generan un rechazo especial, como son los delitos de agresión sexual o violencia de género. Os leo los datos porque no me quiero equivocar. En 2025 los extranjeros eran aproximadamente el 14% de la población española, pero representaban el 35% de los adultos condenados por delitos sexuales. Cuando nos vamos a la categoría de violación, la más grave,
prácticamente la mitad de los delitos que se registraron con condenas, 64 de 131, estamos hablando del año 25, correspondieron a extranjeros. Es una diferencia considerable que no se puede negar. Aunque las cifras son brutas, no están corregidas por edad y sexo, que son dos factores que reducen significativamente esa brecha entre españoles y extranjeros cuando se comparan las poblaciones equivalentes de unos y de otros. Pero los datos del INE no dejan lugar a dudas. De hecho, cuando se compara y se ajusta por sexo y edad, esa comparación, esa diferencia baja, eso es cierto, pero sigue siendo aproximadamente 2,2 veces más la comisión de esos delitos en el caso de los extranjeros. Pero luego uno va a los matices, que son tan importantes en estas cosas, porque cuando uno ve el titular de agresiones sexuales cometidas mayormente por extranjeros, casi siempre esas informaciones se olvidan de un dato importantísimo, y es que España recibe todos los años 100 millones de turistas. Y muchos de esos, bueno, muchos es una exageración, pero hay entre esa población que está de paso en nuestro país, gente que comete delitos, incluidos acoso, agresión sexual, etcétera, etcétera. Y eso también computa y hace que repunte todavía más ese desequilibrio en favor de los delitos, por ejemplo, sexuales, en favor, digo, de la población migrante. Hay otro delito que he mencionado antes, en el que clarísimamente también hay una mayor incidencia entre los extranjeros. Es en violencia de género. Aquí es otro dato que yo creo que nadie puede contestar. En 2025, 4 de cada 10 condenados por violencia machista habían nacido fuera de España. Esto es casi el doble de peso que en el caso de los inmigrantes que la población española, ¿no? Y aquí me voy a detener en una cosa que es muy importante, ¿no? Porque hay una parte, sobre todo de la izquierda, que se niega a debatir de estos temas, que dice que simplemente debatirlos es una discriminación, es racismo. Son personas que piensan que si no hablas de algo, no existe. Es decir, que los problemas se solucionan simplemente no hablando de ellos. Y es absurdo. O sea, uno no puede darle la espalda a los datos. Es más, esos datos lo que nos hacen es ayudarnos precisamente a atajar o a reducir ese problema porque nos dirige a un sector de la población donde un problema puede tener más incidencia que a lo mejor en la española. Es decir, migrantes que vienen de países donde la mujer es discriminada sistemáticamente, donde la mujer tiene muchos menos derechos que en España, donde están más retrasados en igualdad, en esas comunidades la incidencia de violencia de género es mayor. ¿No tendría sentido, en vez de dar la espalda a ese dato, ir a esas comunidades con métodos, programas de prevención, de educación, para tratar de mejorar esas cifras, para salvar y proteger de una manera mejor todavía a esas mujeres? Y lo digo porque hace algún tiempo tuve un debate con otros periodistas sobre este tema. Y yo había mostrado mi postura defendiendo que había que tratar estos temas en los medios. Y había compañeros, y sobre todo una compañera, que pensaba justo lo contrario, que si nosotros destacamos esta información, lo que estamos haciendo es promoviendo la discriminación de una parte de la población. Ya digo que yo creo que no es así. Creo que es poner el foco en comunidades determinadas donde por cultura, por procedencia, sí puede haber una mayor incidencia en delitos determinados. Y esto nos lleva a una pregunta, en este caso la tercera clave, que está muy relacionada con la anterior. Porque en ese estudio que he mencionado de la Carlos III, se toca muy de cerca todo esto y se toca con datos, que creo que es importante. ¿Es la raza o la procedencia o la nacionalidad
lo que determina la criminalidad o son las circunstancias de esos migrantes que llegan? En algunos casos, como la violencia de género, ya hemos visto que la procedencia, la cultura, el lugar de donde viene un migrante, influyen. Es evidente, por citar países donde yo he sido reportero y ejercido como corresponsal, ¿no? Que entornos que vengan, por ejemplo, de Afganistán o de Pakistán, van a tener más incidencia de violencia machista que un migrante que venga de Noruega, donde la igualdad de la mujer, evidentemente, ha evolucionado desde hace mucho más tiempo y están en otra posición, ¿no? Pero los estudios coinciden, más allá de casos muy concretos, ¿no? Como este de la violencia de género. Los estudios coinciden en que la mayoría de los delitos no es la nacionalidad lo que los determina o decide, sino las circunstancias. Pensad en esto, por ejemplo. Es evidente, ahora mismo en la Liga Española de Fútbol hay muchísimos migrantes, pero no cometen delitos. Es raro que cometan delitos. Alguno hay de vez en cuando, ¿no? Pero no los tienen que cometer porque son millonarios, viven una vida de privilegio, mansiones. Evidentemente, no están en las estadísticas de los extranjeros que cometen delitos. Aquellos expatriados que vienen con buenos sueldos, que trabajan en tecnología, en banca, pues evidentemente tampoco aparecen apenas dentro de las estadísticas de criminalidad. Y sin embargo, los que vienen de estratos sociales más bajos, que han venido en patera o que han tenido muchas más dificultades para encontrar trabajo, por supuesto que cometen más delitos. Y esto no es una manera de justificarlos. Sigue siendo injustificable que cometan esos delitos, porque has llegado a un país que te ha acogido, que te está intentando dar una oportunidad, que puede fallar más o menos en ayudarte a integrarte, pero que realmente te ha aceptado. Y tú como inmigrante, si lo que decides es cometer un delito, te estás traicionando esa hospitalidad que te han dado. Con lo cual esto no para nada es una cuestión de justificar que la pobreza o el pasar dificultades sea una razón o justifique el cometer delitos. De hecho, como sabéis, hay muchísima gente, y antes lo mencionaba, de los 9,6 millones de migrantes que tenemos, la mayoría vienen a trabajar. Y a veces trabajan en empleos muy difíciles, muy duros, y prefieren hacer eso que robar. Con lo cual esa es una opción para todo el mundo. Tolerancia cero con los que vienen a delinquir. Antes lo decíamos, ¿no? La migración asiática genera muy poca delincuencia. Y yo creo que aquí sí que hay un factor claramente cultural. Ya sabéis, algunos de vosotros, que yo viví 20 años en Asia como corresponsal, y es verdad que la seguridad es brutal. En Singapur, en Taiwán, en China, por supuesto, en la mayoría de los países del sureste asiático. Yo creo que además es una migración pues que tiene sus problemas de adaptación, porque es muy suya, muy hermética, pero que se aprecia porque viene y directamente trabaja y trata de, por lo menos, no generar ningún conflicto con la población local, ¿no? Y eso hace que haya un número importante de españoles que reciban especialmente bien a esa migración, ¿no? Pero cuando hablamos de esas simpatías y de la manera en la que se integra el que viene de fuera, lo cierto es que la relación entre la simpatía que sentimos por los migrantes y los datos tampoco es exacta ni está ahí, ¿no? Los musulmanes, que son los que claramente generan más rechazo, no son los que más crímenes cometen en España. De hecho, en el top de ese ranking están los que vienen de los Balcanes, de Georgia, y después va Rusia. Recordad
que no estoy hablando del total de delitos, ¿no? Porque para hacerlo bien, lo que hay que hacer es una media, ¿no? La tasa de delitos por un número de habitantes, ¿no? De residentes. En este caso hablamos de, por ejemplo, en el caso de los Balcanes, de más de 6.000 delitos por 100.000 habitantes. Para que os hagáis una idea, aunque la gente que viene de los Balcanes es menos, los que vienen cometen más delitos que cualquier otro migrante que venga de otro lugar, ¿no? Pero me refería sobre todo a esa preferencia clara que hay entre los españoles por los latinos frente a los musulmanes. Y yo cuando hablo con la gente, la mayor parte de las personas te hablan de la integración, ¿no? De que consideran que los latinos se integran mejor que los magrebíes, por ejemplo. Bueno, es que esto es absolutamente natural. Un colombiano que viene hablando el idioma, que tiene la misma religión, que tiene costumbres más parecidas a las tuyas, se adapta claramente mucho mejor que alguien que viene de una cultura más diferente, que profesa otra religión, que no habla el idioma, con lo cual su capacidad para integrarse también es más difícil. Entonces, en este caso, no está relacionado con los delitos, porque aunque el estudio, por ejemplo, de la Carlos III, ¿no? Desglosa por países, la realidad es que si juntas todos los países latinoamericanos estudiados y todos los países musulmanes también analizados, al final la tasa de delitos es muy parecida. Está en torno a los 3.000 delitos por 100.000 habitantes. Ya digo, según un estudio de más de 5 millones de sentencias judiciales. Entonces, ahí no hay esto que se dice, y hay gente que me pueda decir, no, es que cometen más delitos los magrebíes que los latinos. No, está muy parejo. Pero tiene sentido desde el punto de vista de cercanía que haya una cercanía, una manera de recibir a alguien que es, digamos, más como tú, ¿no? Es lo que la gente siente. Los latinos, pues, enseguida encajan con los españoles, ¿no? Y pasa, yo creo que exactamente lo mismo con los muchísimos españoles, que esto a veces se nos olvida, ¿no? Que hablamos de la migración latina que viene a España y se nos olvida que hay muchísimos españoles también en Latinoamérica, ¿no? Lo que pasa es que les gusta más llamarse expatriados, ¿no? Que queda mejor. Ellos son migrantes, esta es un poco la hipocresía también, ¿no? Y nosotros cuando vamos allí también buscando oportunidades profesionales, por ejemplo, o mejorar nuestra vida, decimos, bueno, nosotros somos expatriados, ¿no? Esa es una diferencia que siempre me ha llamado la atención, ¿no? En el caso de los magrebíes, hay una connotación especialmente negativa hacia los marroquíes. La realidad es que, según los datos, los argelinos cometen más delitos, si sacamos la media, que ellos. Pero bueno, en cualquier sentido, me parece que este ranking de quién comete más delitos ya se desfigura un poco en el total. Y al final me parece ridículo pensar o esperar que esa adaptación sea mejor de un magrebí que de un latino. Sería absolutamente imposible. Con lo cual te tienes que ir también a lo que ocurre en otros países europeos. O incluso a una comparación que me parece especialmente interesante. Y es cómo la población migrante se adapta y se integra en las Américas, especialmente en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, y la comparación con Europa. De aquí hay una cosa muy curiosa para cualquiera que haya estado cercano a esas poblaciones migrantes de ambos lados. En Estados Unidos y Canadá, el primer migrante se suele adaptar mejor que en Europa, pero es que el segundo lo hace todavía mejor y el tercero está completamente integrado.
y en Estados Unidos, y en Canadá ocurre lo mismo, pasan a ser estadounidenses o canadienses, incluso a los ojos del resto. Hay una integración mucho más fluida del que viene de fuera. Y esto incluye población árabe, incluye africanos, incluye sobre todo asiáticos, que se integran también plenamente, latinos, ¿no? de tercera generación, que ya están completamente integrados, aunque siempre hay esas suspicacias, y especialmente ahora, en esta era Trump y en esta era MAGA, donde hay esta política de caza al migrante absurda, ¿no? Pero en Europa siempre ha habido mucha menos adaptación. Y ahí es donde hemos entrado en un debate donde los europeos mayoritariamente piensan que la culpa de esa falta de integración es del que viene de fuera. Y el que viene de fuera muchas veces le echa la culpa al europeo y dice, es que no nos aceptan, es que no es tan fácil integrarse. Y hay cierta parte de razón ahí, en el sentido de que yo he conocido a migrantes, por ejemplo, magrebíes, que han venido con ganas de trabajar, que han conseguido un empleo y han tenido enormes dificultades para alquilar un piso, si te llamas Mohamed, para encontrar empleo, mucho más difícil que si eres latino, incluso si hablas el idioma, porque tampoco es raro que algunos hablen el idioma, ¿no? Incluso al llegar, sobre todo si vienen del norte. Entonces, claro, uno viendo la comparación entre lo que ocurre en Canadá y Estados Unidos y lo que ocurre en Europa, pensaría, y aquí no tengo datos, pensaría que en el caso de Europa hay una doble responsabilidad en esta integración, o falta de integración. Por una parte, de los migrantes, que podrían mejorar en el esfuerzo, pero por otra parte, también de los nativos europeos, que creo que tienen más dificultades para aceptar al que viene de fuera, especialmente si es de otra cultura. Me gustaría que dejarais vuestros comentarios al respecto. Por supuesto, con ese tono siempre educado con el que lo hacéis, ¿no? Y esto de la integración me lleva a un debate que me parece muy interesante y que estamos escuchando constantemente ahora en los políticos. Y es la exigencia al migrante de que adopte nuestras tradiciones. A mí esto siempre me ha parecido un disparate, porque ¿qué le estamos pidiendo al migrante? Que vaya a los toros, que le guste el jamón, que le guste la feria de Sevilla. Es que para mí, claramente, lo que tiene que hacer el que viene de fuera es lo mismo que el que está ya aquí, que es cumplir la ley. Es decir, en el momento en el que tú llegas al país que te ha acogido, tienes que cumplir la ley. Y esto nos lleva a todo lo que hemos hablado sobre la delincuencia y esos migrantes que no la cumplen. Pero esta idea de exigirle al migrante que adopte nuestras tradiciones, para nada. El migrante tiene derecho a preservar su religión, sus costumbres y dentro de la buena educación y el respeto, hacer lo que le venga en gana. Lo que no vamos a aceptar en España es que tú me vengas diciendo que tu tradición es la ablación del clítoris de una niña, porque eso va contra la ley. Lo que no vamos a aceptar es, y antes hablábamos de la incidencia de la violencia de género entre la población de algunos países, especialmente que vienen países musulmanes, no vamos a aceptar una discriminación de la mujer y no nos sirve de excusa que es tu costumbre o tu tradición. No. Hay unas leyes en España y hay que cumplirlas. Y esa es la obligación fundamental que tiene el migrante, ¿no? Pero no seguir las tradiciones, digamos, locales
que por otra parte, en el caso de España, son muy diferentes, venga uno de un sitio o de otro, ¿no? Claro, esto nos lleva al punto definitivo, el quinto, y es ¿qué pasa cuando la inmigración es descontrolada? ¿Hasta qué punto es un problema? Y esto nos lleva a lo que hemos vivido en Ceuta, donde un territorio de 18 kilómetros cuadrados, muy pequeño, recibe de golpe, de manera súbita, y como ya analizamos aquí, provocado por el gobierno de Marruecos, que alentó ese traspaso de la frontera masivo, y de repente vemos un territorio muy pequeño donde todo se transforma de un día a otro por esa entrada masiva de personas extranjeras. Y todos habréis visto en las noticias, pues personas que se sienten inseguras, que no salen de casa, que se quejan de la falta de salubridad. Estamos viviendo ahora enfermedades, estamos viviendo una situación que una localidad tan pequeña como Ceuta no tiene por qué hacer frente. Entonces, cuando hablamos de la migración, es muy importante, y aquí sí me voy a la opinión, después de haberos dado muchos datos, prometí no dar mucha opinión, o no hacer casi opinión, porque creo que no es lo más importante, pero creo que en este caso, después de haberos dado los datos, en este caso sí me apetece analizar las consecuencias cuando la migración es desordenada. Yo soy uno de los convencidos de que España es un mejor país con migración. No hay un solo estudio económico, da igual el experto al que preguntes, que no considere que gran parte de lo mejor que le ha pasado a la economía en los últimos años, dentro de los problemas, ha sido gracias a la inmigración, a un aumento de la población, de la actividad económica, a empresarios que han podido encontrar trabajadores para sectores claves, etc. Hay un beneficio económico claro con la inmigración, pero cuando esa migración pasa a ser desordenada, cuando esa migración deja de coordinar las necesidades laborales de un país con los deseos de migración de la gente que quiere venir a trabajar, empieza a producirse una fractura. Antes hablábamos de adaptación. Si esa migración es caótica, si no es ordenada, si no es regulada, entonces genera mucho más recelo en la población local, genera mucha más fricción, por supuesto genera el populismo que estamos viendo estos días, ¿no? Con esos políticos que han ido a pasearse a Ceuta, no porque les importe Ceuta, no les importa nada Ceuta, no van nunca por ahí. Simplemente han ido a hacerse la foto y a ver si pueden arañar algunos votos. Muchos ceutís se lo han hecho saber, ¿no? Venís ahora, ¿no? Ya podíais haber venido cuando no estaban las televisiones. Y os aseguro que ya no están por ahí y no volverán, salvo que vean que pueden sacar algo de provecho. Porque en esto de la migración está lleno de oportunistas. Pero Ceuta es un ejemplo masivo, radical, de lo que ocurre cuando la migración es completamente caótica y desordenada. Y además provocada por intereses geopolíticos claros, en este caso de Marruecos, para presionar a España, porque la migración ha sido siempre utilizada como una herramienta de chantaje por Rabat. Pero si nos vamos a Europa, donde el debate migratorio es quizá uno de los grandes que tenemos ahora mismo sobre la mesa, hay fricciones muy importantes entre los diferentes países de la Unión Europea porque las opiniones sobre lo que es la migración varían mucho. Hay países, especialmente en el norte de Europa, que consideran que han recibido un número de migrantes suficiente y que aumentarlo lo único que va a hacer es generar fricción.
Es decir, han llegado a la conclusión de que no pueden absorber tantos migrantes. Y se enfadan con España cuando ven que entran muchísimos de golpe a Ceuta. Yo creo que con el primer gobierno que deberían enfadarse es con el de Marruecos. Pero no, la Unión Europea está ahora negociando una nueva ayuda económica a Marruecos para que controle la migración. A mí es que me parece disparatado. Es decir, provocan esta entrada masiva de decenas de miles de migrantes, decenas de ahogados, y les premias con dinero para que controlen la migración, como si el problema fuera económico. Marruecos controla la migración cuando le interesa. Cuando Marruecos decide que no pasa nadie, no pasa nadie. Y cuando decide que hay que enviar a miles, lo hace. Si tienen que ser cientos para mandar un aviso, lo hace. Pero Marruecos no tiene ningún problema para controlar la migración cuando le interesa y cuando quiere. Pero en este debate, que no es solo español, que es europeo y que es global, una de las cosas que más se utilizan es lo que hemos tocado en estos minutos, y es el crimen, la delincuencia. Y el vínculo constante, sistemático, especialmente por parte de la extrema derecha, de la migración de una manera muy simplista con la delincuencia. ¿Quiere esto decir que no hay que atender, por ejemplo, y lo hemos visto en los datos, mayores incidencias que puede haber en delitos concretos en población migrante? Por supuesto, hay que hacerlo. Pero ponerle la etiqueta a los inmigrantes, solo a los inmigrantes, de delincuentes, y dar la idea de que aquí el que viene a robar, pues mira, no. La mayoría de los que están aquí en España, casi 10 millones, han venido a trabajar y están trabajando. Y yo no sé vosotros, pero yo con todos los con los que tengo contacto, los encuentro educados, trabajadores, respetuosos, con un mérito increíble, dejando atrás a sus hijos, a sus padres, a su familia, para ganarse el dinero que no se pueden ganar allí, o para salvar la vida muchas veces, porque huyen de guerras y de conflictos, huyen de discriminación, mujeres que en esos países sufrirían todo tipo de horrores. También hemos tenido a Khadija Amin aquí 2 veces en el podcast, ¿no? Refugiada afgana que presentaba las noticias en la televisión. Y yo es que estoy orgullosísimo de que sea hoy ciudadana española y que haya venido aquí. Una persona que es una heroína y que se expuso y arriesgó la vida por informar en Afganistán a pesar de que los talibán habían puesto precio a su cabeza. Hay muchísima gente que aporta muchísimo, y luego es verdad, hay gente que no aporta, y algunos que vienen a delinquir, o que una vez están aquí por necesidad o porque son delincuentes, por lo que sea, delinquen, y contra esos no los queremos, evidentemente. Pero el utilizar lo que ha ocurrido en Ceuta para criminalizar aún más al inmigrante, a mí directamente es que me parece mal, ¿no? Porque creo que lo que hay ahí es una responsabilidad del gobierno marroquí en manipular y utilizar a su población, a la cual no provee de todo lo necesario, ni educación, ni formación, ni oportunidades, y cuando quiere presionarnos, nos envía o los envía como si sacrificando a decenas de ellos que mueren ahogados, y es ahí donde tenemos que poner el foco, primero. Y no creo que los que cruzaron vinieran con idea de me voy a España a ver qué puedo robar. Creo que les abrieron las puertas y les incitaron a venir a España, y es gente que el gobierno marroquí ha desatendido completamente.
Y por supuesto que España es mucho mejor país en prácticamente todos los ámbitos, como sistema democrático que es comparado con una dictadura. Normal que quieran venir. Entonces, lo que tenemos es datos. España no es un país más inseguro por la inmigración. Sí hay una mayor incidencia de delincuencia en la población nacida en el extranjero y no se puede negar. Hay que llevar a cabo programas específicos y determinados en aquellas comunidades donde puede haber delitos concretos que tienen mayor incidencia entre comunidades extranjeras. Hay que apoyar sobre todo a los menores, en mi opinión, y una vez están aquí, las leyes que tenemos en este país ahora mismo determinan que no pueden ser devueltos, pero lo que no puede ser es lo que ha estado pasando durante años en España. Y es que se ha metido a los migrantes menores en centros de detención y a los 18 años se les ha soltado, se les ha puesto en la calle sin absolutamente nada que hacer. Y luego nos sorprende, ¿no? Es que están trapicheando en las calles. He escogido un chaval que llegó con 13 o 14, lo has metido en un centro de detención de migrantes y a los 18 años has dicho, ala, búscate la vida. Eso está ocurriendo en España durante muchos años. No es un problema fácil, no se puede simplificar con dos frases como hacen algunos políticos. Es muy complejo y sobre todo creo que es muy importante, y me da pena que lo estemos olvidando, el hecho que detrás de todas esas personas hay un drama. Y creo que ese drama, la polarización que existe sobre la migración, lo olvida. Y es el drama de gente que no tiene oportunidades. Y yo, igual que vosotros, si estuviera en la situación de muchos de los que vienen, pues probablemente habría hecho lo mismo. Habría intentado ir a otro lugar para dar oportunidades a mí mismo y a mi familia. De hecho, lo hice. Durante 20 años me fui a vivir fuera de España. ¿Y por qué me fui? Bueno, por retos profesionales, por ambiciones profesionales, para mejorar. Y me fue bien. Yo fui un migrante, no un expatriado, como me llamaban. Bueno, fui un migrante. Y yo, que lo fui sin estar desesperado, sin estar en las circunstancias en las que están muchas de estas personas, que viven la guerra, la pobreza, la violencia, la discriminación, si yo, en una situación de privilegio, viviendo en un país como España, aún así me marché en busca de mejores oportunidades fuera de mi país, ¿cómo no voy a entender a aquellos que en una situación absolutamente desesperada tratan de buscar mejores oportunidades en España? Y esa es la esencia, y hay que ponerle siempre rostro a esas personas. Y una de las cosas que no han hecho los políticos en este país es irse a los lugares de donde viene toda esta gente. Yo lo he hecho como reportero en muchas ocasiones. Y otros compañeros han hecho lo mismo. Pepe Naranjo, por ejemplo, ¿no? Ha vivido en Senegal muchos años. Y él se ha ido a los pueblos de donde viene la gente, donde no hay una sola oportunidad profesional, donde un chaval de 20 años, de 24, 25, 26 años, sabe que su única oportunidad está en marcharse y jugarse la vida en una patera. Si no vas a los lugares de donde vienen, nunca vas a resolver el problema porque no lo vas a entender. No vas a entender que mientras existan esas diferencias tan brutales, en el caso de Marruecos y España nos dividen solo 14 kilómetros en el estrecho. Están viendo por televisión muchas veces una realidad distorsionada, pero no tan distorsionada como para no ver que en el otro lado hay muchas más oportunidades, hay más libertad.
con todos los problemas que tenemos en España. Y mientras existan esas desigualdades y esas diferencias, la migración es imparable. Da igual que construyas muros cada vez más altos. Da igual que haya más o menos muertos en el Mediterráneo, van a seguir intentando llegar. Y la clave está ahí. ¿Por qué la migración china, que es la gran diáspora del siglo XX, fue China? Decenas de millones se marcharon en busca de oportunidades. ¿Por qué dejaron de hacerlo? Sigue habiendo migración china y la hay en España, pero no es lo masiva que solía ser. ¿Por qué? Porque hoy las oportunidades están en China, porque el país se está desarrollando, porque si tú quieres montar una empresa o si tú eres joven, tienes probablemente más posibilidades de prosperar en tu país quedándote allí que yéndote a Occidente. Eso es lo que reduce la migración. Pero mientras tienes gobiernos corruptos como el de Marruecos, con desigualdades brutales donde unos pocos tienen todo y acumulan toda la riqueza y el resto están tirados sin oportunidades, pues 14 kilómetros del estrecho van a venir. Y si además tienes un gobierno manipulador que utiliza a esas personas para chantajear a Europa, pues más razón todavía, ¿no? La migración es, en primer lugar, un drama. Incluso los que les va bien y se asientan y consiguen adaptarse y consiguen un trabajo, viven un drama, que es estar apartados de su tierra y de su gente. Es un drama todavía mayor para los que se quedan y mueren ahogados. Es un drama para los que han cruzado a Ceuta y están ahí tirados. También es un drama para los teutís, que ven como su comunidad se ha visto completamente alterada. Y detrás de ese drama hay personas y hay rostros que no hay que perder de vista nunca. Y luego, hacerte una opinión, sí, si estás a favor de una política migratoria más o menos restrictiva. ¿Queremos los beneficios de la migración, pero no nos compensa porque hay unos perjuicios que consideramos inaceptables? Bueno, yo creo que es legítimo pensar que tiene que haber una política más restrictiva. ¿Piensas, en cambio, que no? Que la migración ha traído muchos beneficios y aunque haya ciertos perjuicios y problemas de integración y algunas cosas negativas, en la balanza es mucho más positivo lo que ha ocurrido en favor de la migración, también es legítimo. En todo caso, yo con lo que me quedaría es con rechazar a aquellos que para defender uno u otro argumento, especialmente el argumento contrario a la migración, utilizan la mentira, la manipulación, datos falsos y etiquetar y vincular el crimen con todos aquellos que tratan de venir en busca de oportunidades. Porque la mayoría, y este es el último dato que voy a dar, porque es el más cierto de todos, la mayoría de los migrantes que llegan a España son gente honrada que viene a trabajar y que está aportando en este país. Dejad vuestros comentarios, ya sabéis que me encanta leerlos. Y bueno, ya sabéis que este es un debate polémico, algunos estaréis de acuerdo, otros estaréis en contra de lo que aquí hemos dicho. En todo caso, por favor, que sea respetuoso todo aquello que dejéis en el canal. Y os espero la próxima semana con más debates interesantes y metiéndonos en más charcos. Hasta pronto.